Dicen que de los caminos más inesperados nacen las historias más increíbles, y esta sin duda es una de ellas. Hoy en La Caja Curiosa te contaremos la historia de un joven que pasó de manejar un taxi por las calles de Lima a llenar teatros y estadios con un micrófono en la mano, arrancando carcajadas y dejando una marca imborrable en la comedia peruana. Esta es la historia de Jorge Luna, pero no como te la han contado antes. La historia comienza en Lima, Perú, en una ciudad caótica, donde los bocinazos se mezclan con las historias de miles de personas que cada día luchan por salir adelante. En medio de ese ruido nació Jorge Edmundo Luna Chávez, un chico común, de una familia común, con los problemas comunes de cualquier joven de clase media limeña. Desde muy joven, Jorge supo lo que era el trabajo duro. A los 15 años ya vendía cosas por teléfono, hacía de cajero, repartía volantes, lo que fuera. No era el tipo de chico que soñaba con ser famoso. Él solo quería ayudar en casa y tener lo suficiente para no ser una carga. Pero había algo en él, una chispa, un sentido del humor tan filudo como espontáneo. Algo que hacía que incluso en los días más duros pudiera arrancar una risa donde otros solo veían problemas. Estudió administración bancaria, trabajó en un banco y parecía que su vida iba a seguir por ese camino. Un empleo estable, un sueldo fijo, una rutina como la de millones. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Se hartó. En una de esas decisiones que parecen locura, Jorge dejó todo. Dijo adiós al banco, a los horarios, a la seguridad y se subió a un taxi. Literalmente, comenzó a manejar por las calles de Lima. Por necesidad, por urgencia, pero también por libertad. Porque en ese taxi, entre cliente y cliente, empezó a descubrir algo poderoso, su verdadera voz. Los pasajeros se reían con sus historias, algunos se bajaban con lágrimas en los ojos, pero de risa, y él pensó, ¿y si esto pudiera llevarlo al escenario? Así, con nada más que su atrevimiento, se lanzó al stand-up. Sus primeros shows fueron en bares pequeños, con micrófonos que fallaban y público que apenas prestaba atención. Pero Jorge no se rindió. Cada noche era una batalla en la que poco a poco él salía ganando. En 2016 presentó su primer unipersonal, Me Llega al Pink Show, una mezcla de humor ácido, crítica social y anécdotas tan peruanas como el ceviche. El show fue un éxito inesperado, la gente quería más y él estaba listo para dárselo. En medio de ese crecimiento, se cruzó con alguien que cambiaría el curso de su carrera, Ricardo Mendoza. Ricardo y Jorge se entendieron desde el primer momento. Compartían el mismo humor, el mismo sarcasmo, la misma capacidad de decir lo que otros no se atreven. Así nació Hablando Huevadas. Lo que empezó como un show entre patas, grabado casi sin presupuesto, se convirtió en uno de los fenómenos más impactantes del entretenimiento en Perú. Y no solo en Perú. Con millones de vistas en YouTube, giras internacionales y entradas agotadas en tiempo récord, Hablando Huevadas redefinió lo que significaba hacer comedia en el país. No era solo un show, era un espacio donde la gente podía reírse de lo absurdo, de lo cotidiano, de lo políticamente incorrecto y hacerlo sin culpa. Pero detrás del escenario, Jorge era más que el comediante, era el cerebro empresarial. Pocos lo saben, pero Jorge Luna no solo cuenta chistes, también construye imperios. En 2022, junto con Ricardo, creó No Somos TV, una productora que no se limitó al humor. Programas de entrevistas, sketches, debates, todo hecho con una calidad que dejó claro que lo suyo no era suerte, sino visión. Y en 2024 dieron un paso que nadie se esperaba. Llenaron el Madison Square Garden en Nueva York, el escenario soñado de los más grandes. 2 comediantes peruanos en el mismo escenario donde tocaron los Rolling Stones y habló el Papa. Sí, y lo hicieron con la misma irreverencia de siempre. Pero Jorge no se detuvo ahí. Ese mismo año compró un club de fútbol. Sí, lo escuchaste bien, un club de fútbol. Domingo de Anderas FC de Chincha Alta. Un equipo pequeño, de esos que juegan por pasión más que por dinero. Jorge no solo invirtió, lo transformó. Llevó cámaras, micrófonos, luces, transmitió los partidos en vivo desde su canal No Somos TV y logró algo nunca antes visto en la Copa Perú. Más de 70,000 personas viendo un partido de tercera división. Convirtió un equipo olvidado en una sensación nacional. Y lo más increíble, no lo hizo por dinero,
Lo hizo porque, como él dice, estoy jugando PlayStation con la vida real. Jorge convirtió su vida en un videojuego donde cada nivel es más loco que el anterior, y no parece tener intención de detenerse. Fuera de las cámaras, Jorge Luna es un hombre de familia. Está casado con Melissa, con quien tiene 2 hijos. Y aunque poco habla de su vida privada, quienes lo conocen saben que su familia es su centro, su tierra firme en medio del caos del éxito. También es amigo de sus amigos. Un tipo que no se olvida de quién era ni de dónde viene. Sigue siendo el chico que manejaba taxi, solo que ahora el volante que lleva es el de su destino. La historia de Jorge Luna no es solo la de un comediante, es la historia de alguien que se atrevió a ser él mismo en un mundo que te obliga a encajar, de alguien que dejó la seguridad para seguir su pasión, de alguien que en vez de esperar a que el mundo lo aplaudiera, construyó su propio escenario, encendió su propio micrófono y nos invitó a todos a reír con él. ¿Quién diría que una de las figuras más influyentes del Perú actual iba a salir de un taxi? Así es la vida. A veces, las mejores historias empiezan donde menos lo esperas.